Dios les bendiga a esta hora, de nuevo en su programa, La Voz de la Verdad. Un programa que Dios puso en mi corazón para poder llevarles a cada uno de ustedes que se conectan a través de las redes sociales para que la palabra pueda llegar a sus corazones, a sus vidas y tener un cambio, una transformación a cada uno de ustedes. Y la palabra que traigo el día de hoy está en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es algo tan importante el entender que el apartarse y el consagrarse para Dios trae muchos, pero muchos beneficios. No solamente personales, sino a nuestros seres queridos, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Podemos ver en la generación de Noé por qué Dios le dice estas palabras a Noé: entra en el arca. Recordemos, para que nos informemos mejor, en el tiempo de Noé nunca había llovido o caer agua del cielo como las lluvias torrenciales que podemos ver nosotros hoy en día. En el tiempo de Noé no era así. Dice la palabra de Dios que del suelo, de la tierra, subía un vapor y regaba toda la tierra. No era que caía lluvia del cielo o de las nubes, sino que debajo de la tierra subía un vapor, vuelvo a repetir, que regaba toda la tierra. Pero en este caso, Dios manda a construir un arca a Noé, y no solamente manda a construir el arca, sino que manda a Noé a predicar. Dice que Noé predicó por 120 años a todo aquel país, a toda la tierra, a todos los habitantes de aquella época. En la generación de Noé era una generación como hoy en día, depravada, sin temor a Dios, haciendo depravaciones, haciendo todo tipo de maldad. Dice que era tanto la maldad de esta generación que subió esa maldad, ese mal olor delante de Dios, porque la maldad, recordemos, la maldad delante de Dios es como una abominación. Dios no soporta esas cosas malas que nosotros hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que decidió Dios destruir a toda aquella generación. ¿Y cómo lo hizo? Mandando un diluvio. ¿Y cómo fue ese diluvio? Dice que duró 40 días lloviendo torrencialmente. Dice que las cataratas del cielo se abrieron y fue llena la tierra de agua. Dice que cada día subía el agua, porque eran lluvias torrenciales. No es como hoy en día, totalmente diferente, porque ese era un juicio de Dios para aquella generación. Y podemos ver hoy en día que llueve constantemente por días, por semanas, pero esa agua no sube, sino que esa agua la misma tierra la consume, se vaporiza y no, a veces hay lugares que sí se llenan de agua, pero no es como en el tiempo de Noé. El agua iba subiendo y subiendo, dice, hasta que el arca iba flotando, y dice que llegó hasta lo más alto, las montañas más altas. Fue cubierto toda la tierra con las lluvias. Ahora, cuando Noé en esa generación, dice que era tanta la maldad. Por eso yo siempre digo esto: en ninguna generación ha sido fácil. Siempre el mal ha existido. Siempre desde que el hombre pecó, recordemos que entró el pecado en el ser humano. Pero quiero hablarte de la generación de Noé. En la generación de este hombre era una generación depravada como hoy en día. Pero
algo que se nota en esta palabra era que Noé decidió servirle a Dios. Noé se apartó, se consagró y decidió él mismo que no iba a ser como los demás, que iba a ser un hombre diferente, que él y su familia iba a ser una familia diferente, una familia que amara a Dios sobre todas las cosas y que no iba a practicar la maldad que practicaban los demás. Por eso hoy en día, si podemos ver cuánta corrompición, pero en medio de esa corrompición está la iglesia de Jesucristo. Estamos nosotros, que aunque estemos en este mundo, como dice la palabra, no pertenecemos a este mundo, sino nosotros estamos apartados y consagrados para Dios. Que aunque estemos en medio de gente perversa, gente sin temor a nada, pero nosotros como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, no nos vamos a dejar contaminar, porque sí se puede vivir en medio de generación perversa sin contaminarse. Y podemos ver el ejemplo de Noé. Noé era un hombre justo, apartado y separado para Dios, un hombre que no es que no tenía amistades. Recordemos que en la generación de Noé, el mismo Noé tenía amistades corruptas o corrompidas, pero Noé nunca se dejó influenciar o llevar por las amistades, por los familiares, sino que él entendió que era mejor vivir para Dios que vivir en medio de generación depravada. Y hay algo, noten esto, que hay algo tan especial, que cuando Noé se dispone a servirle a Dios, dice que Dios lo manda a construir el arca, porque Dios no iba a permitir que en esa generación, imagínense que en esa generación solamente Noé, sus hijos, su esposa y las nueras o las mujeres de sus hijos se salvaron. 8 personas fueron las que se salvaron de esa generación depravada. Y yo me hago la pregunta, yo siempre en la iglesia hago esta pregunta: si Jesucristo viene hoy, ¿cuánto nos iríamos? ¿Y cuánto nos quedaríamos? Porque no es porque tú te congregues, porque tú vas a una iglesia que tú ya tienes el boleto ganado para la vida eterna. No, ese boleto tú tienes que pelearlo, que luchar, que ser diferente, que tener que dejar cosas o hábitos o costumbres para servirle a Dios. Esto no es asunto que ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y asunto terminado, ahí termina todo. No, ese es el inicio, el principio, y ahí es donde vienen los procesos de caminar con Dios. Y Noé, dice la palabra de Dios, que caminó con Dios. Dios le puso el caminar a Noé y Noé nunca se desvió. Por eso Noé tuvo esa dicha, esa perseverancia de que entró en el arca junto con sus 3 hijos, su esposa y sus nueras. 8 personas se salvaron de miles y miles de personas. Y yo te hago esta pregunta el día de hoy, que somos millones y millones de gente. ¿En qué posición estás tú? ¿Tú crees que tú te vas a subir al arca? ¿O crees que va a ser de los de aquellos que se perdieron? Porque ya no es decisión de Dios. Ya Dios lo decidió en su palabra, que mandó a su Hijo para salvación de toda la humanidad. Pero si tú no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y no caminas con Él, tú no vas a entrar en el arca. O si tú, aunque hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y no estás haciendo la voluntad de Dios, no creas que tú te vas a subir al arca. Esta es una decisión personal. Esta no es ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie va a decidir por ti. Tú tomas la decisión de servirle o no servirle a Dios. Y esto no es asunto de religión. Recordemos que el evangelio no es religión.
Cuando tú vives la palabra, tú no estás perteneciendo a ninguna religión. Tú estás obedeciendo el mandato de Dios. Así que te dejo con esta inquietud. Recordemos que en la generación de Noé estamos hoy en día. Como aquella generación estamos hoy en día. Y es por eso que la decisión es bien importante que tú la tomes en tu vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y sobre todo recuerda, toma una buena decisión de servirle al Señor. Dios te bendiga.